Juan 19, versículo 10, dice así: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Jesús le respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dado de arriba. Por esto, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Amén. Aquí en estos versículos vemos que está Pilato con Jesús, lo tienen detenido, lo llevan a ser juiciado, crucificado, ir a la muerte. Y entonces aquí al ver Pilato que Jesús no contestaba nada de las preguntas que le hacía, entonces le dijo estas palabras: ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte o para crucificarte? Y viene la palabra de Jesús: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiese dado de arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos tipos de autoridades: la autoridad de la tierra, que es la autoridad humana, pero también está la autoridad espiritual. Dos tipos de autoridad: autoridad humana y autoridad espiritual. Y hoy la enseñanza se llama autoridad espiritual. Pilato estaba convencido de que él era la máxima autoridad, de que él era, o que la autoridad que él recibía era de parte de los mismos hombres. Y sí, de alguna forma viene de los hombres, pero si analizamos y profundizamos, la autoridad realmente viene de Dios. La autoridad que el hombre tiene viene de Dios. Así sea cualquiera, no es por el mismo hombre, no es porque, digamos, los reyes de España no pueden decir: nosotros somos más que cualquier autoridad, o cualquier rey de cualquier país, o cualquier presidente de cualquier país. Todos los seres humanos tienen una autoridad superior, y es la autoridad del Creador, la autoridad de Dios. Entonces, lo que podemos ver con esto es que la autoridad que tenía Pilato era una autoridad civil, una autoridad humana, y él creía que era, digamos, lo máximo. Y lo tremendo es que Jesús le dice: la autoridad que tienes, si no hubiese sido dada de arriba, no la tuvieras. O sea, no te estés creyendo mucho. Y él desconocía que realmente venía de Dios esa autoridad que tenía. ¿Por qué viene la autoridad del Dios o del Creador? ¿Por qué podemos decir esto? Primero, porque todos los seres humanos somos seres creados. Ningún ser humano de los que existe en la tierra hoy viene de otro lugar o es creado por él mismo, nada. Todos los seres son creados por Dios, y por lo menos ahí uno tiene que fijarse de que depende ya de Dios. Entonces ya esa es una razón. Y la otra es porque el mismo Señor es el que quita y pone reyes. Eso lo dice la palabra. El Señor es el que quita y pone reyes. Así que cualquier presidente, cualquier gobernador, cualquier persona de cualquier país, cualquier rey, todos, aunque fueron elegidos democráticamente, es Dios quien lo permite. Porque cualquiera puede ganar. Dice: ganó las elecciones y le dio un paro y se murió y no pudo gobernar. Se acabó el reinado. Entonces uno entiende que viene de Dios. Por eso es que el hombre no puede creerse como un Nabucodonosor, que se creía lo máximo y se creía que él era el rey y el todo. Y el Señor le dijo que iba a volverse una bestia, y así le ocurrió. Se volvió una bestia por creerse el grande. Y entonces así pasó. Daniel 2:21 es el versículo que dice: Él muda los tiempos y las edades, Él quita los reyes y establece los reyes. Aquí vemos entonces que quien quita y pone reyes es Dios.
nosotros lo que hacemos en los pueblos, en las ciudades, en los países, es votar por una persona, y esa persona puede ser alcalde, gobernador, presidente, pero es Dios el que permite que los hombres, o que permite que se dé, que ese ser sea el, digamos, el elegido para gobernar algún país. Bien, ahora dijo el Señor: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Primera carta de Pedro 2, 13 y 14 dice lo siguiente: someteos a toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen bien. Entonces fíjense que el apóstol Pedro está diciendo esta palabra: someteos a toda autoridad humana. Todos nosotros tenemos que someternos a las autoridades humanas. Pero ¿cuáles son las autoridades humanas? Recuerde que la autoridad de Dios está sobre la autoridad humana. Pero ¿cuáles son las autoridades humanas? Autoridades civiles, rey como superior, presidente de la nación, en algunos lugares reyes, otros presidentes, gobernadores de estado, alcaldes de municipio. Esos son autoridades civiles. Autoridades militares en Venezuela: Guardia Nacional, Ejército, Aviación, Marina y cuerpos de seguridad. Esos son de alguna forma autoridades militares. Las autoridades laborales, que es la que todos tenemos que someternos: el dueño de la empresa, el gerente, supervisores. Y también autoridades como familia, padres, tíos, hasta los hermanos mayores. O sea, los menores se someten a los mayores. Lo ven con respeto. Yo no sé si usted le ha pasado o ha visto que en algunas familias los hermanos menores le piden la bendición a los hermanos mayores. En algunos lugares, pasa eso. Le dice bendición, o sea, porque lo ven como con una autoridad, como alguien mayor que lo respeta y lo mira de esa manera. Otros hasta entre los mismos primos, los sobrinos les dicen, bueno, los primos, entre primos les llegan a decirse tíos. ¿Sí? Los mismos primos cuando ya son primos ya muy adultos y hay niños. Entonces todo esto de alguna forma lo puede uno ver como un respeto y una autoridad, y es una autoridad humana. Entonces todo esto son las autoridades humanas: la parte civil, la parte militar, la parte laboral y en la parte de familia. O sea, esto es autoridad. Todas estas autoridades están sobre los ciudadanos, pero ¿hasta dónde los respalda el Creador? O sea, a esa autoridad que está sobre un grupo de personas. ¿Hasta dónde los respalda Dios? Cuando cualquiera de estos quiera que el hombre haga algo contra su propia vida, pierde su autoridad. O por decir, ¿por qué digo pierde su autoridad? La persona sigue teniendo la autoridad porque es un jefe, porque es un militar, porque es un presidente, es un gobernador. Pero cuando alguien le dice, quítese la vida, no se puede obedecer, así sea una autoridad muy grande. También cuando cualquiera le pida que le quite la vida a otro ser humano, hasta ahí llegó esa autoridad. O sea, no puede, por eso está la autoridad espiritual, la autoridad de Dios está sobre la autoridad humana. Cuando una de estas autoridades quiera imponer que quítese la vida o que mate a otro porque yo soy un jefe o porque yo soy el presidente o porque yo soy una autoridad militar, no, hasta ahí se llegó la obediencia. ¿Sí me entienden lo que quiero decir, no? Cuando cualquiera de estos le pida, maldiga al Creador, hasta ahí llegó la autoridad. Siguen siendo autoridad, pero no se les puede obedecer. O cuando cualquiera de estos le pida que desobedezca los principios de la palabra de Dios, también pierde la autoridad. Ahora, ¿por qué digo esto? Pareciera que se está en contra de una autoridad, pero no es así. La Biblia dice, en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los apóstoles, que los perseguían y ellos le decían,
les obligamos, les prohibimos que hablen de Jesús. Y dijeron los apóstoles, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes nos están pidiendo que no sigamos predicando, hasta ahí llegó nuestra obediencia. Nos declaramos en rebeldía. Pero en rebeldía no a la autoridad, sino rebeldía a eso que quiere venir a estar en contra de Dios. Porque Dios está siempre sobre el ser humano. Amén. Ahora, pero ocurre lo diferente cuando una persona, un ciudadano, comete faltas a las leyes por infracción, corrupción, soborno y atentar contra su prójimo. Ahí no lo respalda el Creador a esta persona. Amén. Les estoy diciendo, todas las autoridades civiles, militares, hasta los padres, hasta nuestros propios padres, que llegan a decirle, usted tiene que ir donde los brujos, o usted tiene que maldecir a Dios, o usted tiene que matar. No, mamá, aunque es el día de la madre, mamita, no puedo obedecerle. Dirán, oye, por favor, no nos eche agua, pero es que es así. Amén. Ajá. ¿Por qué Jesucristo se sometió a la autoridad humana? Fíjese, Romanos 13 dice que todos debemos someternos a las autoridades, eso lo dijo el apóstol Pablo. Ahora Jesús se sometió a la autoridad humana, aunque Él es la autoridad espiritual, porque es el Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Jesucristo se sometió a la autoridad humana porque ellos estaban en contra de aunque estaban en contra de los principios de la palabra. Ajá. Uno, debía cumplirse la palabra del Padre, Génesis 3:15. O sea, Jesús se sometió porque Él tenía que venir a morir por todos nosotros y Él permitió que lo llevaran preso. Entonces fíjese, se sometió a la autoridad humana, pero era porque era propósito de Dios de que Jesús viniera a morir por todos nosotros. Ajá. Debía dejarse llevar a la muerte, pero también para que el enemigo creyera que estaba venciendo a Jesús y realmente Él era el que estaba siendo derrotado, o sea, el enemigo. ¿Qué es autoridad espiritual? Autoridad espiritual es la autoridad de Dios, es lo que es Dios en su plenitud. ¿Por qué Jesús tenía autoridad espiritual? ¿Por qué razón Jesús podía decirle a la tempestad, te calmas? Porque tenía autoridad espiritual. Porque la autoridad espiritual está sobre la naturaleza. Porque la autoridad espiritual está sobre el hombre. Ajá. Pero Jesús podía hablar con toda la autoridad y había obediencia a lo que Él decía porque Él se sometía a la autoridad humana. Una cosa es que la persona o la autoridad humana quiera que se pase por encima de los principios de Dios. Hasta ahí llegó esa ley, obediencia. No se puede obedecer. Pero Jesús, sin embargo, se sometió a la autoridad humana. No era porque le decían cosas similares a lo que estoy diciendo, sino que Él cumplía con la ley. La palabra dice en Mateo 5:17 que Él no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Pero Mateo 17 dice lo siguiente, Mateo 17:24. Fíjese bien lo que ocurrió aquí. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobran los 2 dracmas y dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Contestó Pedro, sí. Y cuando llegó a la casa, Jesús se le anticipó diciendo, o sea, Pedro fue para allá, iba para donde Jesús, pero ya Jesús le salió adelante y le dijo, ¿qué opinas, Simón? ¿De quiénes reciben impuestos o tributos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Ajá. Y cuando respondió de los extraños, Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Ajá. Les explico lo que ocurrió aquí con Jesús. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿quién paga impuestos? ¿Quién debe pagar impuestos? ¿El pueblo o los hijos del rey? ¿Quiénes serán? Lo lógico es que es el pueblo el que paga los impuestos, ¿verdad? Los hijos no, los hijos están con el rey. Pero entonces le dice el Señor, entonces los hijos están exentos, o sea, ellos.
Sin embargo, para que no los ofendamos, ve al mar y lanza un anzuelo, y el primer pez que salga, tómalo, ábrele la boca y hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Ajá, ¿qué quiso decir el Señor? Que él, como hijo de Dios, no estaba obligado a pagar impuestos, pero él no venía sino a someterse como los seres humanos, y como se sometía como los seres humanos y se hizo como los seres humanos, entonces él tenía que cumplir como ser humano y como un ciudadano de Israel y de Judá. Por eso es que él dijo, bueno, Pedro, sin embargo, para que no los ofendan, vaya y busque una moneda y vaya y paga por ti y por mí. Quiere decir esto que Jesús pagó impuestos. Y si Jesús pagó impuestos, ¿será que nosotros los evadiremos? Pues también tenemos que pagar impuestos. Y alguien dirá, no, pero es que yo soy de nacer de nuevo y ¿cómo voy a pagar yo el IVA? Pues tiene que pagar el IVA y tiene que pagar todos los impuestos que el gobierno pide, porque eso es someterse a la ley. Si Jesús no se hubiese sometido a esto, Jesús perdía autoridad espiritual, porque él tenía que venir a someterse a la autoridad humana, mientras la autoridad humana no le pidiera que hiciera algo contra los principios de Dios. Amén. Bien. ¿Por qué Jesús tenía autoridad espiritual? Se sometió a la autoridad humana. 2, obedecía al Padre. Juan 5:19. Jesús pues declarando les decía, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que había de hacer al Padre. Porque lo que él hace, esto también hace igualmente el Hijo. Porque al Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, para que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. Mientras Jesús obedecía al Padre, fíjese lo que él dijo: no puede el Hijo hacer nada por su propia cuenta. Como él obedecía lo que el Padre le mandó a hacer, entonces él tenía toda la autoridad de ordenarle a los espíritus inmundos que se fueran, porque era alguien que se sometía y cumplía con la tierra y cumplía pidiéndole al Padre. Otro oraba al Padre, Juan 17:1, y otros pasajes más, hay muchos más, pero tomé ese solamente. Estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Cuarta razón para tener autoridad espiritual: fue enviado por el Padre. Juan 5:37 y 38. El Padre que me envió, él ha dado testimonio acerca de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque a quien él envió, a este vosotros no creéis. Entonces fíjese, 4 puntos que tomé. ¿Por qué Jesús tenía autoridad espiritual? Autoridad sobre la naturaleza, sobre los enfermos, sobre los endemoniados. Porque él oraba al Padre, fue enviado por el Padre, obedecía al Padre y se sometía a la autoridad humana. Ahora, ¿qué hizo el Señor Jesús? Les dio a los discípulos autoridad espiritual. ¿Por qué Jesús la dio? Porque él es la misma palabra de Dios y como se sometía podía darla. Lucas 9 versículo 1 dice lo siguiente: después de convocar a los 12, les dio poder y autoridad sobre los demonios, sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Fíjese bien lo que hizo el Señor con los discípulos. Después de que los enseñó por mucho tiempo, les enseñó que tenían que perdonar, que tenían que amar al prójimo, les dijo: vayan y les doy autoridad sobre todos los demonios, pero también sobre toda la enfermedad. Vayan y sanen. ¿Qué ocurrió con los discípulos? Los discípulos, aunque recibieron autoridad, no la podían ejercer en su totalidad. A ellos les faltaba ser procesados. Por eso en Lucas 9, versículo 37, los discípulos regresan. Fíjense bien cómo dice Lucas 9:37. Les leí Lucas 9:1, donde recibieron autoridad. ¿Por qué recibieron autoridad? Porque antes recibieron enseñanzas. 9:37. Al día siguiente,
Aconteció que bajando del monte le salió al encuentro una gran multitud, y he aquí un varón de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas atentamente a mi hijo, que es mi unigénito, porque he aquí un espíritu lo toma y de repente da alaridos y convulsiona con espumarajos y a duras penas se aparta de él después de estropearlo. Y aquí es donde viene la raya para los discípulos. 40. Y he rogado a tus discípulos que lo echaran fuera. Y les habían sido autoridad, ¿no? He rogado a tus discípulos que los echen fuera, pero no pudieron. Entonces Jesús respondió y dijo: generación incrédula. ¿A quién le dijo? A los discípulos. Y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Jesús después le dijo: me voy, les conviene que yo me vaya. Y aquí estaba diciendo ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Yo pienso que cuando Jesús le dijo: les conviene que me vaya y necesario irme, yo lo querían: ay Señor, por favor no se vaya, porque ¿cómo hacemos? Si nosotros estamos confiados porque usted está. Imagínense que Jesús iba en la barca, se quedó dormido en otro pasaje y comenzó la tempestad y ellos comenzaron a gritar asustados: Señor, despierte, Señor, ayúdanos. O sea, estaban con Jesús. Jesús como que dijo: voy a ponerlos a prueba, voy a dormir un ratico para ver cómo se comportan con la tempestad que viene. Y no fueron capaces de actuar, sino que dijeron: Señor, termino este pasaje. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Y os soportaré. Trae acá a tu hijo. Y cuando él se acercaba, el demonio aún lo derribó y lo convulsionó, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Qué podemos ver aquí? Que los discípulos habían recibido autoridad, pero ellos no pudieron hacer nada. Ahora, ¿por qué razón, si le fue dada autoridad, no pudieron actuar con autoridad? Porque le faltaba más proceso. Fíjese que el Señor Jesús en Mateo 26 dice que se fue a orar al Getsemaní. Y él se llevó a Pedro y a Juan. Y entonces vemos que se quedan dormidos. Ni siquiera una hora estuvieron para orar. Entonces, claro, por no orar, cuando viene algo fuerte, no hay autoridad, porque la autoridad se recibe en la oración, muchas cosas más. Pero por lo menos la oración es muy importante. Y por esa razón es que ellos no tenían autoridad, aunque les había sido dada la autoridad. Amén. Señales de tener autoridad espiritual. ¿Cómo puedo yo saber? Yo tengo autoridad espiritual. ¿Cuáles son las señales de tener autoridad? 1, tener revelación. Y cualquiera dice: ¿pero qué tiene que ver la revelación con la autoridad? Mateo 16:15, el Señor pregunta: ¿quién soy yo? Dicen unos que Elías, que el profeta. Termina Pedro diciendo, cuando el Señor pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y el Señor les dice, Pedro les dice: tú eres el Hijo del Dios vivo. Revelación, cuando alguien tiene revelación, fíjese que el Señor después, por haber Pedro dicho: tú eres el Hijo del Dios vivo, entonces el Señor le dice: te daré las llaves del reino. Versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos, y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Fíjese, por revelar, por entender lo que es Jesucristo, por entender la palabra, se recibe autoridad, y el mismo Señor Jesucristo lo dice en estos versículos: te daré las llaves del reino. ¿Por qué razón? Porque entendió quién era el Señor Jesucristo, porque entendió quién es la palabra, porque entendió la escritura. Cuando uno entiende la palabra y recibe revelación, el mismo Señor le da más autoridad
espiritual a cada uno de nosotros. Amén. Fíjense bien, Mateo 21, los maestros de la ley no tenían autoridad. ¿Por qué razón? Porque no tenían revelación. Porque ellos se quedaron fue en la ley, la ley, la ley, la ley. Mateo 21, 23 dice, cuando entró en el templo mientras enseñaba, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo, ¿con qué clase de autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y Jesús les respondió, yo también les voy a preguntar un asunto y cuando me lo respondan les voy a decir. Y les dice, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y comienzan ellos a decirse, si decimos que es del cielo, significa entendieron, y si entendieron, ¿por qué no se bautizaron? Y si decimos que es de los hombres, entonces todo el pueblo nos va a caer encima porque están viendo a Juan como profeta. Entonces mejor digamos, no sabemos, no sé, Señor, y pues yo tampoco les voy a decir. En otros pasajes nos habla de que se admiraban de la doctrina de Jesús y la autoridad con que enseñaba porque era diferente a la de los escribas y fariseos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que los escribas y fariseos, ¿cómo serían ellos orando para que alguien se sanara? ¿Cómo serían ellos orando por un espíritu inmundo, una persona poseída con demonios? O sea, no pasaba nada. Por eso es que el pueblo seguía a Jesús, porque decía, es diferente a la autoridad de los maestros de la ley. Entonces ellos se admiraban de eso y seguían a Jesús porque veían que tenía una autoridad superior. Otro punto más con respecto a señales de tener autoridad. Señales de que alguien tiene autoridad espiritual. Quien tenga autoridad y quien se someta a la autoridad humana. Mateo 8, del 8 al 10 dice, pero el centurión respondiendo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra y mi siervo será sanado. Eso le dijo el centurión a Jesús. Porque aún yo, siendo hombre bajo autoridad, tengo soldados sujetos a mí, digo a este ve y ve y va, a otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto os digo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquí está hablando el Señor sobre la fe que tenía el centurión. Pero ¿qué ocurre? ¿Quién era el centurión? El centurión dijo que él era un hombre bajo autoridad humana, no espiritual. Porque él dijo, porque yo le digo a aquel, ve, vaya y va, venga y viene. Pero ¿qué pasa? Cuando alguien se somete a la autoridad humana, tiene autoridad. Y por creer en Jesús, ahora esa autoridad se forma en autoridad espiritual por la fe. Por eso dijo el Señor Jesucristo, no he visto a alguien con tanta fe como la fe de este hombre, porque relacionó el creer en Jesús con la autoridad que él tenía y con la autoridad que tenía el mismo centurión. Otra señal de alguien que tiene autoridad es que edifica. Segunda carta a Corintios capítulo 13 versículo 10 dice, por tanto escribo estas cosas estando ausente, carta, para no actuar severamente estando presente, según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad que la persona pueda tener no es para destruir a otro, no es para humillar a otro. La autoridad espiritual es para edificar. Una muestra de que alguien tiene autoridad espiritual, edifica, no destruye. Amén. Y bien, otra señal, se le someten los demonios. Hechos 16, versículo 16. Aquí nos dice este pasaje cuando Pablo iba y apareció una mujer adivina detrás de Hechos 16, 16, detrás de Pablo y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y así pasó por varios días. Dice que hasta que Pablo
se volteó, se molestó y le dijo: en el nombre de Jesús te vas, espíritu inmundo. O sea, Pablo tenía autoridad espiritual y se le sometían los demonios. Amén. Bien, todos nosotros, todos los que estamos aquí, los que decidimos congregarnos, los que decidimos agradar a Dios, los que decidimos dejar el pecado, dejar el mundo de desorden, todos nosotros somos llamados a tener autoridad espiritual. Todos. No es solo el pastor, no es solo un líder o los líderes, no. Todos los que creen en Jesucristo deben tener autoridad espiritual. Pero, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacer para yo tener la autoridad espiritual de decirle a los demonios se van? Yo no sé si alguno ha pasado por la experiencia de haber ido a liberar a alguien y le han dado golpes, lo han sacado gruñado, golpeado. ¿A alguien le ha pasado eso? Y sí hemos visto, ¿verdad? Los hijos del sacerdote Seba en la Biblia nos habla, creo que es Hechos 19, de que ellos fueron a liberar a una persona con espíritus. El espíritu dijo: yo conozco a Pablo, pero ¿usted quiénes son? Y dice que él se lanzó sobre ellos y los sacó desnudos. Ajá, ¿por qué razón? Ellos no tenían autoridad espiritual. ¿Cómo hacemos nosotros para tener esa autoridad espiritual de que la enfermedad tiene que someterse? De que decimos en el nombre de Jesucristo: Señor, envía la lluvia. Señor, quita esa tempestad. ¿Alguien ha hecho esa oración? Señor, por favor, en el nombre de Jesús se va esa tormenta, ese viento. Y de repente dice: uy, Dios mío, gloria a Dios, pasó. Porque tiene autoridad espiritual. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para tener autoridad espiritual? Uno, ¿cómo hacemos? Debo someterme en obediencia al Señor. Debo someterme. Si usted no se somete al Creador, que es Padre, Hijo y Espíritu, usted no tiene autoridad espiritual. Debemos someternos. Debemos someternos a las autoridades humanas. Significa debemos pagar impuestos, debemos cumplir con las leyes. Lo único es siempre y cuando quieran que pasemos por encima de los principios de Dios. Pero normalmente las autoridades, entre comillas, no pasa eso, aunque sí pasa también. Entonces, cuando usted se someta, cumpla con las leyes, usted dice: bueno, voy bien, menos mal. Por ahí lo único que tengo es el arreglo del contador, pero bueno, más el otro año lo arreglo. Bueno, ahí, siga reprendiendo y verá cómo se le vienen encima. Por ahí tengo el arreglo del agua, ahí una tubería y no pago el ahí. No, es que bueno, yo sí soy vivo. Eso, está bien. Siga reprendiendo y verá como el diablo lo tiene enfiestado. Y dice: pero ¿qué pasará? Reprendo en el nombre de Jesús. No, y se me vienen todos los problemas encima. ¿Será que tengo un cable pelado? Por ahí está. Ninguno dijo amén, menos mal, gloria a Dios. Estamos bien aquí. O una razón más para yo tener autoridad espiritual: debo ser llamado por el Señor. Significa, el Señor me llamó. Ahora, alguien dirá: uy, pero a mí no me ha llamado. Bueno, la Biblia dice: muchos son los llamados, pero lo que pasa es que pocos son los escogidos. Pero no los escogidos por Dios, sino escogidos por la misma persona, porque la misma persona es la que se sale del llamado que Dios le tiene, porque el Señor a todos los llama. Lo otro es siendo enviado por el Creador. Debo orar y pedir al Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo hago yo para tener la autoridad? ¿Cómo hago yo para que cuando yo ore por los enfermos, se sometan los enfermos? Para que cuando yo reprenda al diablo,
los espíritus inmundos se vayan, someterme a las autoridades humanas, debo ser llamado por el Señor, debo ser enviado por el Señor. Ajá, ¿por qué? ¿Cómo es esto de enviado por el Señor? Para explicarles este punto. Enviado por el Señor significa que hay muchas personas que dicen que son enviadas de Dios y se están enviando solas, porque Dios nunca les habló, sino que Él se dijo, voy a ir a hacer esto. Pero ¿para qué le voy a decir al pastor? ¿Para qué le comento al líder? No, ¿qué cuentos? Yo lo hago porque el Señor dijo que fueran por las naciones. Sí, pero si no se somete a la autoridad en la tierra espiritual, que es la autoridad en la iglesia, entonces Dios no lo va a respaldar porque no se somete al pastor. Pero es que yo conozco la palabra. No, es que no es por conocer la palabra que se tiene autoridad, porque los maestros de la ley tenían conocimiento de la palabra de Dios, pero con todo el conocimiento de la palabra de Dios no tenían revelación de la palabra de Dios. No es por conocimiento la autoridad. La autoridad tiene que ver con conocimiento, pero no es solo el conocimiento. O la gente no puede creer que es que debo tener, es que el conocimiento que tengo me da la autoridad. No, no es eso nada más. Es que debemos tener conocimiento, pero debemos tener revelación. Porque hay muchas personas que andan hablando de Dios sin revelación, sin la interpretación de la palabra de Dios. Y esto es lo que está perjudicando a muchos cristianos o a muchas personas en diferentes congregaciones, porque no les gusta someterse, porque creen tener conocimiento. Entonces, hermanos, mire, el Señor me hablaba en estos días, no sé cuándo sería esta semana, no recuerdo qué día fue, pero yo en el dormido, yo escuchaba, no sé cómo era, pero yo escuchaba estas palabras: bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa palabra. Y después me decía, bautismo en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Cuando me despierto con una palabra que me decía el Señor: autoridad espiritual. Me habló primero de ese pasaje: bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautismo en el nombre de Jesús. Eso se llama revelación de la palabra. Eso se llama interpretación de la palabra. ¿Por qué el Señor le dijo a Pedro: te doy autoridad y te doy las llaves del reino? Porque él pidió revelación. Él le dijo: Señor, muéstrame. Diría Pedro, porque cuando el Señor Jesús le pregunta: ¿quién soy yo? Y cuando los discípulos dijeron, unos dicen que Elías, otros que el profeta, y les dijeron a ellos: ¿y usted quién soy yo? Yo creo que todos estarían diciendo: Pedro, usted que siempre sale primero, diga, ¿usted qué dice? ¿Qué dice Pedro? ¿Qué haría Pedro? Fíjese bien qué dice ahí: bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló. Significa, no te lo mostró. ¿Y cómo es eso de que Dios muestre? Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué haría Pedro? Uy, Señor, Padre, estamos fritos. No, eso no lo digo, ¿no? Estoy diciendo yo: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, porque realmente ¿quién es este hombre que lo usa Dios, que sana, que libera, que la tempestad se somete, que camina sobre las aguas? Realmente, Señor, ¿quién es este Jesús? Y él le llegó a su mente y dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que salió de Dios. O sea, dijo el Señor:
te lo mostró el Padre. No fue por lo humano, te lo mostró el Padre. Por tener revelación le fue dada autoridad en la iglesia. Autoridad para que atara y desatara. Y cuando yo veo este punto, que el Señor me dijo, bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, bautismo en el nombre de Jesús. El Señor Jesús dijo, vayan y hagan esto. Pero la Biblia no dice que los discípulos bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que dijeron en el nombre de Jesús. Y aquí nos meteríamos a hablar y hablar y hablar. Y como he estado diciendo estos días, compre el libro Revelación del Yo Soy, que ahí habla sobre todo este tema, sobre Jesús y sobre el nombre. Cuando esto de bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu es lo mismo que decir Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios, es el Hijo de Dios. Bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu es lo mismo que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Eso es igual. Y algunos se matan la cabeza diciendo que tiene que ser solo en el nombre de Jesús. Bueno, en el nombre de Jesús está bien, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo es lo mismo que en el nombre de Jesús. Y por eso es que los discípulos entendieron esa revelación y predicaron, y como dice Colosenses 3:17, y todo lo que puedan pedir o hacer, háganlo en el nombre de Jesús, dándole gracias al Padre. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta enseñanza? Que quien tiene autoridad es alguien que también tiene revelación. Y no es que me estoy haciendo propaganda. Les voy a hacer propaganda a un apóstol para no hacerme propaganda yo. Hay muchos hombres de Dios que está usando el Señor en el mundo. Y uno de los hombres que todos, en la gran mayoría, admiramos, de varios hombres de Dios, es el apóstol Guillermo Maldonado. ¿Tendrá autoridad el pastor Guillermo Maldonado y apóstol? ¿Tendrá la autoridad de decir, a ver, necesito sanar a alguien, pero que vengan los ciegos más bien? Ciegos, pasen los ciegos. Y oró por los ciegos y se sanaron. ¿Será? Eso lo vi yo en Bogotá. O sea, si usted mira las enseñanzas del pastor Guillermo Maldonado, sus enseñanzas son de mucha revelación. Por eso el Señor le dijo a Pedro, vuelvo y digo, como entendiste quién soy, te doy autoridad. Como usted no sabe quién soy, usted no tiene autoridad. Jesús sabía quién era el Padre y por eso él tenía autoridad. Yo sé de dónde vengo, dijo Jesús. Ustedes no saben de dónde vengo. Yo vengo de arriba, yo vengo del cielo, yo salí del Padre. Cuando uno entiende la palabra, tiene autoridad para predicar la palabra y tiene autoridad para decir es así. Ahora, lo que ocurre es que hay gente que interpreta tanto la palabra que la interpreta a su manera. ¿Por qué razón? Interpretación de la palabra. Hay muchas interpretaciones afuera, en la calle, de la palabra. ¿Y cómo hacemos nosotros? Porque es que hay tantos que hablan de Dios, que yo hace mucho tiempo dije, Señor, yo no voy a seguir a nadie de tantos que hablan. Mejor me quedo donde estoy y hábleme usted. Significa, muéstreme, Señor, porque no podemos salir corriendo buscando iglesia tras iglesia, religión tras religión, para saber y buscar dónde me hablan bien de Dios. No, hermanos, quédese donde está. Ore y pídale y pídale y pídale y pídale al Señor y el Señor le va a mostrar. Si el pastor está equivocado, el Señor lo va a respaldar a usted, mostrándole
y le va a dar autoridad espiritual a usted más que la del pastor. O sea, lo digo en el caso de que el pastor esté equivocado, y no lo estoy diciendo por mí, sino por cualquier persona en cualquier congregación, porque así nos pasó a nosotros estando en la iglesia católica. El Señor nos respaldó a nosotros por nosotros decir: Señor, háblame, 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 háblame. No quiero seguir tantas enseñanzas de la calle que hablan de Dios, mejor me quedo donde estoy, pero usted me habla y me habla. Otra cosa es que lo saquen porque diga la verdad. Amén. Entonces, hermanos, les invito a que se levanten y vamos a pedir al Señor. Usted y yo somos llamados a tener autoridad aquí en la tierra. Repaso. ¿Cómo hago para tener autoridad? Si usted no se somete a la autoridad aquí en la tierra, ni siquiera intente reprender. Ni siquiera ore por un enfermo, porque hasta le puede pegar la enfermedad. No ore. Pero el Señor nos mandó a orar. Sí, el Señor mandó a los discípulos a orar, pero después de 3 años que les dijo de todo y les enseñó y los corrigió y les dijo: ¿hasta cuándo me los aguanto? Aprendan. Y por fin entendieron, y en Hechos de los Apóstoles vemos todos los milagros que hicieron. ¿Por qué razón? Porque se sometieron a la autoridad, mientras la autoridad no pasara por encima de los principios de Dios. Si queremos que el diablo se someta a nosotros, sometámonos a las autoridades de la tierra. Si queremos que el enemigo se someta, que el Señor nos mande. ¿Y cómo me va a mandar el Señor? Bueno, lo va a mandar a través del pastor, del líder. Hermano, vaya a esta casa de oración. Voy a visitar a aquella persona que está enferma. Bueno, está bien, no necesita decirle al pastor, porque está autorizado para que ore por cualquier persona que esté muriendo, que esté enferma. No tiene: pastor, ¿será que puedo orar por mí porque me siento enfermo? No, es que usted tiene que hacerlo. Pero otra cosa es que usted ya quiere formar un grupo de oración y por su cuenta. No, hermano, vaya, dígale al pastor: pastor, esto y esto. Vaya en bendición. Dice: uy, aquí estoy bien porque estoy autorizado. Amén. Pero cuando uno hace por su propia cuenta, ahí no lo respalda el Señor. Amén. ¿Queremos que nos respalde Dios? Sometámonos a las autoridades humanas. Pidámosle al Señor que nos revele la palabra y que nos muestre, que entendamos. Clamemos a Dios. Obedezcamos su palabra. Si yo obedezco su palabra, se somete el enemigo. Pero si no obedezco la palabra, no se va a someter. ¿Cuántos obedecen la palabra? Muchísimos. Y si yo les hiciera un examen, ¿será que usted se atrevería? No lo voy a pasar por el detector de mentiras, solamente con un examen de conciencia donde usted escribiría las respuestas y le preguntaría: ¿usted le da a Dios lo que es de Dios? Ah, sí, yo lo doy haciendo obras de caridad. Ah, usted le está dando. Dele, no haga obras de caridad con lo de Dios. ¿Usted perdona? Sí, yo perdono, pero lo que me hicieron no tiene perdón. Listo. O sea, ¿obedecemos o no obedecemos? Cuando uno se somete, tiene la autoridad. Pero si uno no se somete, el diablo se le levanta. Amén. Oremos.
Dios de gloria y poder, mi amado Salvador, te queremos sentir, Santo Dios de Israel, como en Pentecostés, llénanos otra vez de ti, de ti. Desciende Espíritu de Dios, desciende Espíritu de Dios y llénanos. Desciende Espíritu de Dios. Desciende Espíritu de Dios y llénanos. Dios de gloria y poder, mi amado Salvador, te queremos sentir, Santo Dios de Israel, como en Pentecostés, llénanos otra vez de ti, de ti. Desciende Espíritu de Dios, cúbrenos con tu gloria. Desciende Espíritu de Dios y llénanos. Desciende Espíritu de Dios, cúbrenos con tu gloria.
consuelo.